Continuando con lo anterior, ahora viene el proceso de innovación con foco en prototipado. Ahora que sabemos que la metodología base que utilizaremos desde aquí en adelante es el Design Thinking, recordemos qué significa esto. El pensamiento de diseño es una forma de resolver problemas utilizando el pensamiento artístico y científico para mejorar nuestras vidas. Artístico porque estamos generando una solución nueva, nunca antes vista, y científico, que lo vamos a profundizar un poquito más adelante, que utilicemos la experimentación para validar lo que ya sabemos y lo que ya existe. ¿Cómo es este proceso? Este proceso, como lo señalábamos anteriormente, tiene 4 etapas, como las vemos en la presentación. La primera es la transformación de las ideas. Aquí siempre invitamos a los y las emprendedores a pensar por 10. Es decir, si ya existe o ya estoy generando una solución, debo responder si mi solución es 10 veces mejor que lo existente y cómo yo puedo ir agregando valor que sea percibido por parte del cliente y usuario 10 veces mejor. Siempre es importante repensar la idea por completo y que ésta vaya mejorando y se vaya transformando. La idea original con la que parte nuestro emprendimiento no es la que termina siendo la startup que queremos lograr ser. Hay que romper con los modelos existentes, imaginar un nuevo enfoque. Eso es lo básico de esta etapa, que la vamos a ir viendo más adelante de mejor manera. Luego tenemos el prototipo cero. El objetivo es validar la necesidad, aceptación y uso real de una potencial producto, servicio o proceso innovador nuevo o mejorado, mediante la materialización y virtualización de una primera aproximación con el menor tiempo, inversión y dinero posible. Luego de este viene el prototipo experimental, que básicamente es validar la funcionalidad y la viabilidad técnica de nuestra solución y los atributos que componen nuestra propuesta de valor. Es todo lo relacionado a la aplicación de mis conocimientos que voy adquiriendo dentro de mi formación profesional. A través de días, semanas, meses, yo puedo llegar a construirlo. El prototipo cero está enfocado principalmente en minutos, horas y a lo más días. Y es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, el prototipo cero. Y el prototipo operacional, que es el final de este camino, el cual no lo veremos junto a ustedes porque están en etapas tempranas y este ya está más enfocado a lograr y a alcanzar el match producto-mercado, pero es básicamente lograr un MVP y tener la validación técnica ya mucho más avanzada. Cuando hablamos que el design thinking, el proceso de innovación, tiene base científica, hablamos del uso de la metodología Lean Startup. Esta metodología lleva el mundo científico hacia el mundo de los negocios y lo que nos invita es que tratemos de mitigar la incertidumbre, porque eso es lo que diferencia una startup de una empresa, el nivel de incertidumbre que hay dentro de un contexto de una industria, y es tratar de velar y validar hipótesis experimentando e ir iterando constantemente. Eh, Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros, no sé si ya lo han visto o lo van a ver probablemente, es desarrollar nuestro lienzo de modelo de negocio y a partir de él lo que vamos construyendo son solamente hipótesis, supuestos de lo que nosotros creemos de lo que va a pasar, que nadie nos garantiza el 100% y a través de esa validación hacemos experimentos y vamos probando cómo van resultando y cuál es el aprendizaje que voy teniendo. En palabras más simples, su proceso en etapas tempranas es partir con ideas y puntos de partida. Aquí, por favor, procuren no enamorarse de sus ideas. Las primeras ideas seguro que van a ser transformadas y de manera radical. Lo segundo es posibilidades de prototipo. Nosotros vamos a validar ideas a través de prototipos, que también los podemos llamar experimentos o viceversa. Da forma a tus ideas con prototipos rápidos y baratos, procura que sean básicos para poder explorar posibilidades, descartarlos con facilidad y después seleccionar los mejores que hayan sobrevivido al riguroso proceso de pruebas con clientes o usuarios. Y finalmente, terminamos comprendiendo a los clientes a medida que vamos mostrando nuestros prototipos. Forma tu idea y prototipo realizando un primer estudio con cliente, aquí de nuevo,
lo hemos visto todo el rato en el proceso del design thinking, la empatía, ¿ya? Este proceso de que nosotros somos capaces de lograr una inversión en el mundo de nuestros clientes y tener una conversación constante para poder ir entendiendo cuáles son estos trabajos y frustraciones que hemos visto a través del lienzo de la propuesta de valor, con perfil y mapa de valor, perfil cliente y mapa de valor. Ya, vamos a lo primero. Ideación. Transformemos la idea a través de la creatividad. Este proceso no es posible si no somos creativos y creativas. Aquí voy a citar a Álvaro Rolón en dos ideas muy importantes, dos ideas fuerzas que como equipo Makerspace las creemos. La primera es la siguiente. La creatividad, para develarse, necesita de la fusión y la mezcla de paradigmas y saberes. Y la segunda idea fuerza, la diversidad de mente, de disciplina y de conocimiento potencian el florecimiento de las ideas. Allí es sencillo y lo vamos a ir viendo un poquito paso a paso, cuáles son estos cuatro elementos que conforman la creatividad, pero aquí la invitación es a conectarnos con más personas, a generar conocimiento de nuestra disciplina y además ir potenciando este músculo para nosotros y nosotras. La creatividad es un músculo que se va desarrollando. Si bien es cierto, hay autores que dicen que la creatividad uno nace siendo creativo, creemos que pasan los dos. Uno puede ser creativo, se va transformando y a la vez puede que nazca creativo y no sé, sea un Messi de la creatividad. Eh, Vamos a este proceso. Como le decía, son cuatro componentes. El primero es entender que es un proceso, que la creatividad es un proceso creativo que se va desarrollando, que esa creatividad está centrada en las personas, que existe una plaza y un producto. Esto es como para que quienes tengan conocimiento del marketing, cuando hablamos del marketing operativo, hablamos de las 4P que se desarrolla el marketing operativo. Aquí también hablamos de las 4P con las cuales la creatividad se desarrolla. El primer punto, el proceso creativo. Súper importante el primer componente del proceso creativo, qué tan originales somos para desarrollar ideas de solución. Existe el concepto de la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de ver las cosas desde otro ángulo, ¿ya? Los problemas no se resuelven de una única manera, como le decía al principio. Para un problema existen una infinidad de soluciones. Debemos eliminar otro concepto que está muy asociado a la flexibilidad cognitiva, que es la fijación cognitiva. Aquí un ejemplo del Titanic, de cómo eliminamos esta fijación cognitiva o qué es la fijación cognitiva. El Titanic, dicen expertos, que si hubiésemos tenido otro ángulo de solucionar el problema de que el Titanic se iba a hundir, la gente no se hubiese lanzado al mar o no sé qué otra solución buscaron, aparte de los botes de la gente que alcanzó, sino en que la mayoría de la gente, si hubiese visto el problema desde otro ángulo, se hubiese ido al iceberg esperando que llegara alguien a salvarlo. Eso es cambiar y tratar de eliminar la fijación cognitiva. El siguiente componente que hablábamos de las personas, lo vamos a ver a través del concepto del ADN innovador o innovadora, pero lo que resume es que las personas deben tener conocimiento diverso que les permite generar relaciones lejanas para conjugarla en nuevos productos o ideas, ¿ya? ¿De qué trata esto del ADN innovador? Lo primero, son ciertas, el ADN innovador, y ahí tenemos la fuente, quienes quieren indagar un poquito más acerca de esto, es acerca de 5 habilidades. Nosotros como equipo propusimos una secta, que es como la fusión de estas 5 habilidades, que es el ser make. La primera es el cuestionar. Debemos cuestionar todo. Para Peter Drucker, el poder de generar preguntas provocativas es la capacidad de cuestionar de la forma más importante. La tarea más importante y difícil no es encontrar las respuestas correctas, es encontrar las preguntas correctas. Una muy buena herramienta de creatividad que nosotros utilizamos es de los 6 sombreros, que nos permite tener distintas posturas, distintas perspectivas para ir cuestionando nuestra idea de negocio. Quienes estén interesadas en tener más conocimiento acerca de esto, nos habla ahí a través de las redes sociales, nos manda un correo para que dentro del equipo puedan desarrollar esto de los 6 sombreros, que es básicamente ser el positivo, el negativo y distintas otras posiciones para poder cuestionar nuestra idea de emprendimiento. La siguiente es el observar.
el arte de aprender a mirar. Quizás punto de inicio para desarrollar la empatía. Si uno no tiene la capacidad de aprender, de observar cómo se comportan, qué es lo que hacen, etcétera, no está siendo empático. Entonces ahí el punto de partida es la observación para la empatía. Una herramienta importante que podrían empezar a conocer para desarrollar esto de mejor manera son los principios de la percepción. Ahí busquen ahí internet, Google, qué son los principios de la percepción, cómo se componen, para ir puliendo un poquito más esta habilidad. Otra de las habilidades que potenciamos en el ADN innovador es la capacidad de asociar ideas. Básicamente, esta es la habilidad para conectar preguntas, problemas o ideas que aparentemente no están relacionadas entre sí. Como observó Steve Jobs, una gran mente creativa y muy admirable por nosotros como equipo, por su capacidad de ser maker y una persona muy creativa, él decía que la creatividad es la habilidad de asociar. Y aquí también hay otros expertos, autores que dicen que uno puede generar, o dentro de este proceso creativo, uno puede ser muy creativo o creativa primero. Si dentro de mi disciplina profesional o la disciplina que estoy desenvolviendo esta solución creativa, la estoy entrenando, por ejemplo, las grandes personas, las grandes mentes creativas llegaron a ser muy creativos porque estuvieron al menos 10 años entrenando ese potencial o estuvieron desarrollando esa solución, como por ejemplo tenemos a Steve Jobs que trabajó mucho, mucho, mucho en sus soluciones, etcétera. Hay otros, si nos vamos al arte, Picasso, una serie de gente que se dedicaba 100% a profesionalizarse y a entrenar esa habilidad de la creatividad, pero también es súper importante de cómo asociamos ciertas ideas que no son propiamente tal de este enfoque que nos estamos centrando, sino que son de otras cosas y nos permiten tomar y llevarla a un plano. Y lo que nosotros hablamos dentro de este proceso de creación es tomar referentes, en cómo nosotros tomamos referentes que nos logren inspirar, que nos logren conectar, sea la música, sea el arte, la cultura o distintas disciplinas de la ciencia, etcétera, que puedan transformarse en una solución creativa. ¿Ya? La otra habilidad que tiene que tener el ADN innovador, la persona que genera creatividad, es la de experimentar, como lo decíamos al principio del Design Thinking, que también es un proceso como ligado a la ciencia. Eh, para Edison, otra de las personas importantes dentro del mundo de la creatividad, dice, cito, no he fracasado, simplemente encontré 10.000 maneras que no funcionan. Y aquí es, de nuevo, prueba, ensayo, prueba y error. Entonces, ¿qué es lo importante para poder experimentar y seguir generando aprendizaje y que esta idea se vaya transformando, ¿ya? Y la última, que ya se las comenté, que es el ser maker, que reúne estas 5 habilidades y que nos permite ir generando una solución creativa. Y por eso un maker primero piensa y luego hace y luego viceversa y se hace un proceso súper cíclico. El otro componente que hablamos de la creatividad es la plaza, ¿ya? Necesitamos lugares que promuevan la creatividad, que apoyen el proceso del aprendizaje, es decir, del fracaso, y que nos generen un ambiente de seguridad psicológica, es decir, que no nos dé vergüenza experimentar y fallar. Muchas veces para el emprendedor, emprendedora, un fracaso puede ser algo súper pudoroso, pero es todo lo contrario. Queremos cambiar esta cultura que castiga el error por una cultura que agradece el error y entre más rápido aprendemos, mejor es nuestra solución. Y para este tipo de plazas, aquí la invitación a cuando termine todo esto es que conozcan Valparaíso Makerspace. Este es un buen espacio para fomentar y promover la creatividad, ¿ya? El último punto, que es el que ustedes están desarrollando, que es el producto o servicio, lo podemos clasificar en dos: productos disruptivos. Esto es lo que a ustedes se les invita a que hagan, que puedan impactar de muchas formas distintas a la sociedad, y están los productos incrementales, que son mejoras sustanciales que se le hace a la solución, pero que no marca un cambio de época. Ya, por ejemplo, si yo tengo este lápiz, un cambio incremental sería cambiarle el color, la tapa o el material con el cual está hecho.
Pero si yo quiero generar una disrupción acerca de la funcionalidad que cumple este lápiz, podría inventar una máquina de escribir que fuese en 3D y mucho mejor que un computador. Y ahí estoy generando un cambio de época. Esa es muy mala mi solución, pero es para que se entienda la diferencia entre la disrupción y lo incremental. Súper importante, porque aquí hasta el momento hemos hablado solamente de creatividad y cómo esta alimenta la innovación, pero aquí vamos a hacer la diferencia entre creatividad e innovación para nuestro equipo o para el ecosistema, ¿no? Quizás otros autores pueden ser distintos, pueden tener una distinta opinión. Si tú estás haciendo algo novedoso, pero nadie tiene la intención de comprarlo, lo que tú estás haciendo es solo ser creativo o creativa y no innovador. Entonces, la innovación está asociada al concepto de la creación de valor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo probar yo que estoy entregando valor? Primero, alguien debe estar dispuesto a pagar por ella, es decir, existe un cliente y esto es lo que hablábamos después del segundo granito entre el producto mercado. Lo segundo debe responder a una necesidad, de nuevo, primerito, problema-solución. Y finalmente debe ser replicable a un costo que le otorgue viabilidad económica, ¿ya? En conclusión, la innovación se sustenta de la creatividad, o sea, sin creatividad no hay innovación. Es entender que estamos en la introducción de algo nuevo. La innovación puede ser una nueva idea, un nuevo método o un nuevo dispositivo. Y también puede ser la creación o modificación de un producto y su introducción al mercado. Ahí también, quizás ya le han dicho mucho acerca de qué es innovación, etcétera, pero nosotros también decimos, oye, no te enfoques en crear algo totalmente novedoso, porque quizás ya la rueda la inventaron en otras partes y a alguien se le ocurrió. Enfócate que el problema que esté dentro de tu entorno, de tu contexto, puedas buscar una solución que aplique en otro contexto y llevarla a ese y sea algo disruptivo para esa industria. Y finalmente, dentro de que hablamos que la ideación tiene todo este proceso de creatividad, aquí dejamos algunas herramientas que podemos ir profundizando a medida que vayan avanzando dentro de esta etapa, que son tres, que generalmente usamos, son muchísimas, pero nosotros usamos tres para ir transformando la idea en lo que vamos teniendo e ir trabajándola en equipo. La primera, el brainstorming, la lluvia de ideas. Acá es súper importante que hagan lluvia de ideas individuales y también a través del equipo. Primero hacer el ejercicio, oye, mira, a través de esto, como veíamos en nuestro mapa, o sea, en nuestro modelo de negocio, yo voy a tener ideas para validar muchos experimentos, no necesariamente mi solución propiamente tal, y como también lo vimos en el mapa de valor, yo voy a generar ciertos experimentos para validar ciertas funcionalidades, ciertas cosas que vaya desarrollando. No necesariamente voy a hacer como ya el experimento, voy a crear el computador, el 3D, etcétera. No, yo puedo ir haciendo distintas cosas que las vamos a ir viendo con Flavia a través de prototipo cero y prototipo experimental, pero siempre tenemos que estar haciendo brainstorming, qué experimentos vamos a hacer, cómo van a ser esta idea, cómo vamos a ir transformándola, etcétera. La otra que es complementaria, esto no es que se use una o se use la otra, el mapa de valor, que ya lo vieron, pero la idea es que siempre lo vayan puliendo a medida que vayan levantando información. Y otra que nos gusta mucho es el 635, que ahí vamos cambiando idea y uno va escribiendo y se va profundizando en una idea y así se van levantando otra idea y la matriz 2x2. Así que eso, nos vemos en el siguiente módulo del prototipo cero.